Donald Trump ha dado una auténtica exclusiva este fin de semana. ¿Queréis saber cuál es? Bienvenidos a Invertir en Valor, ya sabéis, el mejor canal de trading en español. Si queréis conocer las últimas noticias, este es vuestro canal. Como siempre, me podéis dejar un like, un comentario y seguirme en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, voy a empezar rápido porque creo que la novedad y la noticia lo exige. Donald Trump este fin de semana ha tenido una intervención en la Fox, una cadena amiga suya, y le han preguntado por el tema de la economía, sobre todo, como resulta lógico, hablando de esa guerra comercial y los efectos que puede tener para la economía americana. Y nos ha deslizado, aunque es cierto que con unas palabras muy amables, pero nos ha deslizado que es muy probable que Estados Unidos, y estad atentos, Estados Unidos entre en recesión. ¿Qué significa esto? Pues que el panorama incluso puede ser más negativo de lo que pensamos. Él ha dicho que son ajustes, pero la realidad es la que es. Ya lo ha dicho la Reserva Federal de Atlanta. Estados Unidos va a entrar en recesión con todo este tipo de políticas y al final las va a sufrir el americano promedio. Sí, pero también las vamos a sufrir todos, porque en cierta medida todos dependemos del mercado americano. Y claro, ¿esto cómo se traslada al euro dólar? ¿Cómo se traslada a esta semana? ¿Cómo se traslada al oro, al Bitcoin en general? ¿Cómo se traslada a los mercados? Pues bien, ya sabéis que cualquier situación de miedo, cualquier situación de esperanza de que pueda haber una recesión, todo gira no hacia la política de Donald Trump, gira hacia la Reserva Federal. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Porque recordaros que tiene dos mandatos muy claros Jerome Powell. El primero de todos, mantener, en este caso, la tasa de inflación baja, y lo segundo, el crecimiento del empleo. Por lo tanto, si hay una recesión, el empleo se destruye y por lo tanto ahí la Reserva Federal tiene que tomar cartas en el asunto. Si bien es cierto, la inflación en Estados Unidos sigue teniendo un dato bastante elevado, por encima del 3%. Sin embargo, esto puede cambiar radicalmente el punto de partida. Ya hemos visto como la semana pasada, el viernes, aumentaba la tasa de desempleo en tan solo una décima. Y sí, es cierto, estamos prácticamente en pleno empleo y de hecho el desempleo en Estados Unidos es la mitad que en Europa. Pero ya que se adelanten los tambores de la recesión en este año 2025, cuidado que puede tener consecuencias. De hecho, en el día de hoy, fijaros que el eurodólar ha permanecido, por supuesto, con muchísima volatilidad después de estas noticias el fin de semana, pero también tenéis que tener en cuenta que Europa no va a dejar de ser afectada, que Europa, si Estados Unidos entra en recesión, cuidado que en Europa ya tenemos a Francia con un crecimiento plano y a Alemania en recesión, es decir, que realmente no estamos muchísimo mejor para tener ese golpe parado y por lo tanto, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tanto el euro como el dólar pueden sufrir frente a este escenario y simplemente el hecho de decir esas palabras, cuidado que pueden traer monstruos consigo. Y esos monstruos se llaman bajadas de tipos de interés agresivas y liquidez total en el mercado. Y muchos me diréis, bueno, Iván, pero ¿eso cuánto puede suceder? Ya os lo adelanto, esta semana no, esta semana simplemente ha sido uno de los sustos que vamos a ir teniendo progresivamente si todo sigue igual. Pero claro, también tenemos que ir al calendario esta semana y esta semana el lunes no hay noticias, de hecho es una de las semanas más tranquilas de este año 2025, o por lo menos de lo que llamamos 2025. Yo explico el porqué. Hoy no noticias, el martes tampoco tenemos buenas noticias de ofertas de empleo en Estados Unidos, que fijaros, en contra de lo que ocurre, como digo siempre, en el corto plazo, las noticias tan grandes no se suelen materializar, seguimos teniendo unas ofertas bastante amplias y por lo tanto sigue habiendo demanda de trabajadores en Estados Unidos. Y el miércoles es el día más importante de la semana, de hecho prácticamente el único que hay noticias de calado. Por un lado tenemos comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, teniendo en cuenta que la semana pasada habló del gasto en defensa, como ya adelantamos en el canal. También, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que bajaron los tipos de interés y, por supuesto, se va a seguir hablando de ese aumento de deuda, de esa facilidad por parte de los estados para endeudarse en qué sectores. Pues yo creo que ahí el Banco Central Europeo, que es uno de los mayores tenedores de deuda, va a tener mucho que decir. Y, por lo tanto, toda la información que dé buena será. Sobre todo hay que pensar en la Reserva Federal, si baja los tipos de manera agresiva frente a todo lo que se está planteando ahora mismo en el panorama macro. ¿Seguirá el Banco Central Europeo bajando los tipos de interés?
bueno, yo creo que puede empezar a dar las primeras pistas de lo que pueda ocurrir en ya no el mes de abril, sino ya pensando en el mes de mayo o junio. Habrá que estar atentos. Por lo tanto, subiré vídeo ese día. Pero también, por otro lado, tenemos el IPC de Estados Unidos, la inflación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues esos datos de inflación, fijaros que nos dicen que debería de caer una décima la subyacente, una décima el IPC anual y un par de décimas el IPC mensual. Insisto, seguimos estando cerca del 3%, 2,9, 3%. Estamos hablando que el subyacente sigue aumentando 3 décimas este mes, el IPC general también 3 décimas este mes. Es decir, que realmente la inflación en Estados Unidos no se ha vencido ni mucho menos. Y recordaros que la tasa de crecimiento de la inflación viene después de 2 años muy agresivos de subidas de tipos de interés, de congelar gasto, de congelar generación de masa monetaria, en fin, de muchos factores que deberían de haber hundido la inflación. Y ya lo ha dicho el Banco Central Europeo la semana pasada, no estará vencida. Y eso, si tomamos unas medidas concretas, unas medidas tranquilas y pausadas, hasta el año 2026 y 2026-2027. Cuidado, que esto todavía no ha pasado y por lo tanto, si dan un paso en falso, en este caso veremos como el euro o el dólar, quien tome la peor decisión, se termina de hundir. Y esto que tenemos aquí frente al panorama, pues a nivel general, al dólar, si la inflación sale bien, pues podría incluso animar a que dicen, bueno, si la inflación no está bajando un poquito, si puede haber recesión o no, pueden incluso ser más generosos con bajadas de tipos de interés, lo cual acercaría el escenario que mucha gente ya se está planteando desde la semana pasada con esos datos económicos y sobre todo teniendo en cuenta lo de este fin de semana. ¿Puede que el dólar se siga depreciando? Es la pregunta abierta, ¿no? Para este vídeo, porque el euro, pues francamente, no es que lo está haciendo bien, simplemente está cogiendo todo el rebote del impulso o todo el rebote de la caída del dólar. Y luego ya nos vamos al jueves con las peticiones de subsidio por desempleo, la inflación del productor, que también cae una décima. Es decir, que en términos de noticias esta semana no tenemos poco, nada más que pensar en Lagarde y pensar en la inflación en los Estados Unidos. Y claro, yo os he lanzado esta pregunta. ¿Realmente creéis que la inflación en Estados Unidos va a seguir bajando, se va a mantener, van a bajar los tipos de interés? Porque, insisto, estamos todavía por encima del objetivo de la Reserva Federal. Pues yo os digo que hay que ver 3 escenarios. Muy corto plazo, es decir, esta semana, medio plazo y largo plazo. En el corto plazo de esta semana, yo creo que con los datos de inflación, primero, es un muy buen dato económico, si sale lo esperado, pero también yo creo que ahí lo que vamos a tener es probablemente que, aunque todo el mundo piensa que una bajada de tipos de interés, una bajada de la inflación favorece que baje el dólar, yo creo que en este caso también se abre otra posibilidad, otro escenario. Oye, si la inflación está bajando, si el desempleo no está subiendo rápidamente con los datos que tenemos ahora mismo, si todavía el tema de las políticas comerciales arancelarias locas de Trump no se terminan de ejecutar, porque estamos viendo que una semana las pone, una semana las quita, y realmente lo único que está a día de hoy manteniendo es concretamente el acero, está manteniendo el tema de la Unión Europea y lo de China, pero digamos que cada semana va tomando una decisión contraria, lo pone, lo quita, lo sube, lo baja. Entonces, todavía no estamos terminando de ver los efectos de las políticas arancelarias porque no están siendo fijas en el tiempo. Si todo esto le da un susto, si su gabinete económico le dice, oye, relaja un poco esta situación porque puede ser muy malo para los Estados Unidos, etcétera, 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 cuidado que yo creo que todavía sigue habiendo la posibilidad de que el dólar siga fortaleciéndose o por lo menos que no pierda tanto como estábamos viendo. Creo que la liquidez de los últimos 3 días, ya entrando en el terreno técnico, creo que lo que abre la posibilidad es a que nos sigamos viendo movimientos alcistas que nos puedan llegar hasta aquí. Una vez tengamos los datos de inflación, yo creo que acabaremos viendo una corrección, por supuesto, que no va a ser ni mucho menos todo lo agresiva que pensamos, porque todavía sigue habiendo muchas dudas, pero el 1,077, por lo menos que termine de apoyar ahí, como hizo el jueves de la semana pasada, creo que hay liquidez. A algunos de vosotros gusta la palabra order book, creo que el order book está totalmente abierto aquí. También hay un soporte clarísimo en 1,077, que además fijaros cómo lo ha respetado muy bien como soporte. Por lo tanto, creo que existe esa posibilidad ampliamente y creo que es una zona bastante importante. De hecho, fijaros que si ponemos las bandas de Bollinger, como hacemos todas las semanas, si ponemos el RSI estocástico, ponemos el MAC, fijaros que lo que nos están diciendo es, oye, estamos ya en una sobrecompra muy intensa, nos estamos saliendo de Bollinger y cuidado que la fuerza del MAC, fijaros que ha ido disparada, pero ya se ha quedado con una pendiente totalmente plana. La fuerza ahora mismo compradora en el euro dólar es prácticamente inexistente y salvo alguna noticia fundamental muy gorda, que esta semana no debería haberla,
ya os digo yo que esas correcciones, aunque pueda haber volatilidad, deberían de darse, incluso por salud propia, porque lo que ha subido el euro dólar en estos últimos 5 días es más de lo que sube habitualmente en 3, 4 o 5 meses. Por lo tanto, las desviaciones también se pagan y sigo siendo partidario de que el euro dólar desde el punto de vista actual debería de corregir. Por otro lado, nos vamos al oro, ya sabéis, el metal precioso. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el oro? Pues fijaros que incluso con todas estas noticias, el oro permanece plano. Y aquí cualquiera me podrá decir, bueno, Iván, si hay posibilidad de una recesión, lo más normal es que el oro subiera. Bueno, es que vuelvo a lo mismo. El oro ha tenido volatilidad en el día de hoy, subida, bajada. Es cierto que cae un poco, pero también recordaros que el oro ha tenido un crecimiento que no es normal durante el año 2025. No me cansaré de repetiros una y dos veces que las desviaciones son odiosas, pero en este caso el oro históricamente sube una media entre un 3 y un 6% anual. En tan solo 3 meses ha subido más del doble que en el rango máximo. Por lo tanto, pensad que todos los factores que hay encima de la mesa no son suficientes como para justificar esta mega hiperdesviación, por llamarlo de alguna forma. Entonces, es normal que hay días que cualquiera que podría pensar después del anuncio de Trump, después de la volatilidad, después de ver de que hoy los mercados caigan varios puntos porcentuales, por ejemplo, Alemania cerca de un 3% o Estados Unidos un 1 y pico, lo normal es que viéramos correcciones o incluso viéramos que el oro siguiera al alza, pero también recordaros, tema Rusia-Ucrania, guerra que puede acabar, puede que no acabe, en fin, digamos hay muchas dudas y con un oro tan encarecido todavía la gente, de hecho, si os vais a lo que viene siendo los flujos a nivel internacional, ¿dónde están yendo? No están yendo a las acciones, no están yendo a los bonos, no están yendo a las materias primas, ¿a dónde están yendo? No están yendo a ningún sitio, la gente está retirando su dinero a la expectativa de lo que pueda hacer, a lo que pueda ocurrir, como ha hecho Warren Buffett. Warren Buffett se encuentra en máximos de liquidez y no está ni en oro, ni en Bitcoin, ni en eurodólar, ni en acciones. ¿Por qué? Porque está a la espera de lo que pueda ocurrir. Y yo creo que ahora mismo eso es lo que está ocurriendo con los flujos de oro y en este caso con la mayoría de los activos. Y de hecho, si nos vamos luego también al Bitcoin, que esto yo creo que merece un máster y merecería casi un vídeo aparte, fijaros que el Bitcoin se encuentra en 81.000. Ha perdido en prácticamente, no os diría, en prácticamente 3 meses, ha perdido un 26% de su valor. Ya os decía que 109.000 eso era una locura y que eso no debería de ser lógico en ninguna cabeza, en la cabeza de nadie. Ahora bien, ¿es cierto que se dejó mucho los 90.000? Sí. ¿Que era una zona donde iba a volver a rebotar, llegar y salir? Sí. ¿Eso se ha cumplido? Sí. ¿Problema? Que ahora mismo estamos en una caída. Cualquiera podría pensar, y como ha ocurrido este fin de semana en la conferencia de criptomonedas y demás, que Estados Unidos, pues oye, ha mejorado el tema de las condiciones para comprar criptomonedas desde el punto de vista impositivo. Pero recordaros también, se ha ido el salvador del tema del Bitcoin para el pago en Bitcoins. El tema también de las criptomonedas, recordaros que es que ha habido una noticia crítica este fin de semana. Por primera vez, mediante ordenadores cuánticos, se ha terminado de poder romper el código del Bitcoin. Si bien es cierto, es un tema experimental, es un tema universitario y demás, pero cuidado, que ahora va a venir una tecnología que a lo mejor en 10 años, no os estoy diciendo ahora, a lo mejor en 10 años, a lo mejor en 5 años, a lo mejor en 3, no lo sabemos, el Bitcoin no vale nada porque su protocolo de consenso o lo que viene siendo la forma de trabajar que tiene es con una tecnología que a día de hoy pues termina de machacarla. De hecho, ¿cuál ha sido el dato de este estudio? Que en tan solo 6 minutos han terminado de romper esa barrera que con ordenadores normales como los que utilizamos nosotros en nuestro día a día tardarían meses, incluso tardarían años o directamente sería imposible. Por lo tanto, si en 6 minutos lo hacen hoy, ¿qué no harán en 5 minutos dentro de 5 años? ¿Cuál será el protocolo de consenso del futuro en el Bitcoin o en un futuro Bitcoin? Pues bueno, pues hay mucha gente que esa noticia la ha leído y se ha asustado, lógicamente. Es decir, ¿para qué quiere un activo que terminen de romperlo? Y entonces, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Avalancha en el Bitcoin, avalancha en el Ethereum y en general en todo el mercado cripto. Y volvemos también a lo mismo. La gente, como os he dicho, vive del FOMO en las criptomonedas, vive de la expectativa de que suban rápidamente y de ganar dinero fácil. Con una caída del 30% este año, y sin tener un suelo claro, y como veis desde el punto de vista técnico, ahora mismo el Bitcoin está en mitad de la nada, es decir, puede caer perfectamente hasta 76.000, puede caer perfectamente hasta 73.000 o puede subir a 89.000, es decir, estamos en mitad de la nada, en uno de los canales más amplios que tenemos, pues lo normal es que nadie se quiera meter. Por lo tanto, yo sigo partidario de corto en el Bitcoin, pienso que el Bitcoin, siempre os lo he dicho,
no vale nada, salvo para tradear, para hacer scalping y para ganar dinero rápido. Y a día de hoy no hay posibilidades de ganar dinero rápido con el Bitcoin. Así que es uno de los activos más peligrosos que existen ahora mismo y mucho más en la situación actual. Así que con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Como siempre me podéis dejar un like, un comentario y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.